¿Quién había? La pregunta directa. ¿Quién había? ¿Cómo era buscar? ¿Cómo era encontrado? ¿Quién se decía yo estoy separado? ¿Quién se decía yo no le conozco? ¿Quién se decía yo no le experimento? ¿Qué conocimiento conocía? ¿Qué sensación sentía? ¿Quién había? ¿Qué sabía? ¿En qué estaba? ¿A quién se revelaba? ¿Qué estados tenía? ¿Quién había? La pregunta es ¿quién había? La pregunta directa. ¿Quién? ¿Quién se decía absolutamente nada era conmigo? ¿Cómo era él revelado? ¿Qué él había? ¿Quién le adoraba? ¿Qué conocimiento había? ¿Qué consciencia había? ¿Qué palabras le describían? ¿Qué palabras interrogaban? Esa es la proposición simple. No había ninguna proposición. Sin embargo, con estas proposiciones escuchadas, la respuesta es completamente irrefutable. ¿Qué quiere decir completamente irrefutable?
brota espontánea. No necesita más explicación. ¿Qué estados había? ¿Qué cualidades había? ¿Qué atributos había? ¿Qué hombre había? ¿Qué mujer había? ¿Qué Dios había? Son solo palabras. ¿Qué mundo se veía? ¿Qué se deseaba? ¿Qué se anhelaba? ¿Qué faltaba? ¿A quién? ¿Cómo indicarlo mejor? Todo es conocimiento y el conocimiento no le conoce. El conocimiento no me conoce. Las proposiciones son conocimiento. Hacen alusión al conocimiento. Hacen alusión a lo que el conocimiento conoce. El conocimiento dice, hay alguien. El conocimiento dice, hay él. El conocimiento dice, hay lo supremo. El conocimiento dice, hay lo absoluto. El conocimiento dice, hay lo eterno. ¿Quién lo dice? El conocimiento. De ahí la proposición, ¿qué conocimiento había? ¿Qué significaban estas palabras? Absoluto, eterno, inaccesible, insondable. ¿Quién las ha nombrado? ¿Quién ha concebido lo que quiera que sea eso? Es solo conocimiento. ¿Quién había? ¿Cuán insondable era? ¿Cuán eterno? ¿Cuán inaccesible? ¿Cuán inaprensible? ¿Quién? ¿Quién había? ¿Qué describen estas palabras? Solo conceptos del estado yo, conceptos del conocimiento. ¿Por qué decir el conocimiento no estaba? Es mucho mejor y mucho más directo verlo. ¿Qué conocimiento había? ¿Quién había? ¿Qué se predicaba de él? ¿Quién le concebía? ¿Quién imaginaba? ¿Quién pensaba?
Uno debe darse cuenta, esa comprensión debe venir. Con estas proposiciones es simple. Uno debe darse cuenta, el conocimiento debe adecuarse, servir a su fin. En vez de poner más conceptos, en vez de imaginar, en vez de concebir, en vez de ver algo ajeno, extraño, externo, se vuelve sobre sí mismo, pregunta sobre su propio origen. ¿Qué conocimiento había? ¿Cómo le concebía el conocimiento? ¿Cuántos sabios en asamblea decidían quién o qué es él? ¿A quién se revelaba? ¿Cuántos era? ¿Había hombre? ¿Había hombres? ¿Había seres? ¿Había mundos? ¿Qué había? ¿Cómo describirlo entonces? ¿Cómo describirlo? ¿Cómo enseñarlo? Decía el otro día, no, nadie, no había nadie me ha enseñado las proposiciones, nadie. No había nadie, ni hay nadie, nunca. ¿Quién decía yo existo? ¿Quién decía yo no existo? Debía de haber un quién. Si él mismo se cualificaba, ese quién debía de haberlo. De ahí la proposición. ¿Quién había? Y la respuesta inmediata, en uno. ¿Quién había? Se reconoce inmediatamente la unidad. Una unidad. Podría decirse se experimenta inmediatamente la unidad. Pero la unidad no tiene experimentador, queda completamente revelada. ¿Quién había? La respuesta es rotunda. Y se escucha. El conocimiento sirve a su fin. Se pregunta con conocimiento y el conocimiento descubre que él no estaba. Es una manera de decirlo. En realidad el conocimiento no descubre nada, simplemente es un instrumento. Quien lo descubre es ¿quién había? Todo resuena. La respuesta es perfecta, incalculable, imposible de medir. Se pregunte cuando se pregunte. Hace 1.000.000 de años, dentro de 1.000.000 de años, ¿quién había? Entonces, ¿qué es todo esto? La pregunta pertinente, la proposición pertinente. ¿Qué estados había? ¿Había vigilia? ¿Había sueño con sueños? ¿Había sueño profundo? ¿Qué estados había? ¿Cuál era ese estado elevadísimo que había? Elevadísimo. Un
estado, el más elevado, concebible. ¿Quién le concebía? ¿Qué estado sabía? ¿Quién le tenía? ¿Era algún estado? Se puede preguntar así también. ¿Quién había? Eso que responde, ¿era algún estado? ¿Estaba en un estado? ¿Qué es la vigilia? ¿El sueño con sueños? ¿El sueño profundo? ¿Quién responde? ¿Qué estado tiene? ¿Desde cuándo viene siendo? ¿Cuál es su comienzo? ¿Cómo discurre? ¿Cuál es su estado? Se ve claramente qué sabiduría había, qué libros la contenían, qué revelación la explicaba. ¿Qué decir? Este es el punto en el que acaban todas las explicaciones. Todos los hay esto. Hay esto. Todos los hay ego. Todos los hay mundo. Todos los hay experiencia. Todos los hay deseación. Todos los hay nacimiento. Todos los hay muerte. Todos los hay acaban. ¿Qué hay había? ¿Qué deseación de existir había? ¿Quién la sentía? ¿Cómo era ella sentida? Se insiste. Este es el fin de todos los hay. Y se ve con toda claridad. Si no se viera, sería un ejercicio mental vano, como se ha dicho recientemente. Si se ve, de esa visión brota la palabra. No había ninguna, pero la palabra brota. Pero si no se ve, lo que brota es solo conceptos. ¿Cómo diferenciarlos? ¿Cómo diferenciarlos? Si se responde sería otro concepto. Si se responde sería otro concepto. El punto final de todos los hay. ¿Por qué decir no hay nada? Es una expresión afirmativa. Exige una cierta creencia
es irrefutablemente más claro verlo. Entonces cambia radicalmente la proposición. No hay nada. La proposición real es ¿qué hay? ¿Qué había? Y así se ve. Pero si uno dice no hay nada, no se ve. Si se dice diga usted no hay nada, nada existe, no se ve. Ahora sí se dice ¿qué estados había? ¿Qué estados había? ¿Cómo le calificaban? ¿Quién los llamaba? ¿Quién decía estado de vigilia, estado de sueño con sueños, estado de sueño profundo? ¿Quién decía cualidades? ¿Quién decía sí mismo? ¿Quién decía absoluto? ¿Quién decía eterno? ¿Qué nombraban estas palabras? ¿A quién pretenden enseñar qué? Solo será un montón de conceptos más. ¿Qué es un montón de conceptos? Mucho conocimiento. Mucho conocimiento. ¿Qué mal hay en el conocimiento? No hay ningún mal, pero no enseña nada. No está hablando de nada más que de sus propias concepciones. Y sus concepciones son ideas, y las ideas son aire. Nada. Mejor verlo. ¿Quién decía eterno de quién? ¿Quién decía absoluto de quién? ¿Quién decía inaccesible de quién? ¿Quién decía insondable de quién? ¿Quién calificaba? ¿Quién decía yo comprendo? ¿A quién? ¿A quién comprendo yo? ¿Quién decía yo comprendo? ¿De quién? ¿Quién decía yo le conozco? ¿De quién? ¿Quién decía yo soy él? ¿Quién decía él es yo? ¿Quién decía Dios es todo? ¿Quién decía no hay nada? ¿Quién decía absolutamente nada era conmigo? ¿Quién decía quién había? ¿Quién? ¿Quién decía yo existo? ¿Quién decía yo soy? ¿Quién decía yo no existo? ¿Quién decía yo no soy? ¿Cómo lo comprendía? ¿Qué decir? ¿Qué decir?
Es el punto donde todos los hay terminan. No el hay de queja, sino el hay de haber. El hay esto. Ahí termina. Pero se ve. No es necesario afirmarlo. Para afirmar se necesita el afirmador. Pero para interrogar, el interrogador mismo desaparece. ¿Quién había? ¿Quién decía quién había? Esta es la enseñanza, si se puede llamar así, más simple jamás escuchada. La más simple de todas jamás escuchada. La más certera, la más verdadera, la imposible de refutar. La imposible de comentar, la imposible de transformar en conocimiento, la imposible de poner por escrito, la imposible de atribuírsela. Se escucha la respuesta. La más simple de todas las enseñanzas. La más simple de todas las enseñanzas, porque brota de uno mismo. Y no es una enseñanza, es la presencia directa por decirlo de alguna manera, porque si hay que indicar, hay que decir palabras. ¿Qué palabras indicaban? ¿A quién? ¿A quién le indicaban qué? ¿Qué mente había? ¿A quién engañaba? ¿Quién decía esto hay?
¿Quién decía esto es verdadero? ¿Quién decía hay un mundo? ¿Quién decía yo? ¿Quién decía mío? ¿Desde cuándo no se había oído nunca la proposición ¿quién había? ¿Quién queda así revelado? ¿Qué ignorancia le ocultaba? Muy bien. ¿Qué dice Isma? Isma. Me quedo un poco soporizado. Me quedo un poco soporizado. Vaya, hombre. Todo. No. Totalmente soporizado. ¿Qué sopor había? ¿Y a quién afectaba? ¿Queda revelado o no? Julio, mi querido Julio, habla a voz rampante. ¿Qué voz había? ¿Sí? Que ninguna. ¿Qué decía ella? Nada. ¿Cómo le adoraba? No había adoración. ¿Qué silencio había? No había silencio. ¿Cómo lo sabes? No hago nada. No está mediando ninguna fe para saberlo. En el conocimiento rinde así su servicio completo. No, ¿qué hacer había? ¿Qué hacer había qué? ¿Quién le adoraba? ¿A quién se revelaba? ¿Cuántos profetas le conocían? ¿Cuántos? Nada. No había ni profetas, ni adoración, ni nada. ¿Se puede refutar? No. Habla. No
que no se puede decir nada. No se puede decir, no, es irrefutable. Simplemente que no puede no verse. Que brota la respuesta de forma espontánea, que no media ningún hacer. ¿Qué estados tenía? Esos estados que hablan los libros de sabiduría profunda. Ni falta que hacía. Estado de vigilia, en el cual se ve un mundo. Estado de sueño con sueños, en el cual se ve otro mundo. Estado de sueño profundo. Estado de Turiya, estado de Turiyatita, Samadhi. Bendito sea Dios. ¿Qué estados había? Nada, ausencia. ¿Qué era Limatías? Ausencia. ¿Ausencia significa que estaba ello ausente? No, en absoluto. Que ni tan siquiera se decía ausencia. Nada. Ahora que hay este conocimiento se dice ausencia. Pero ni tan siquiera, no había ni ausencia, ni presencia, Ni ignorancia, ni conocimiento. nada. No había. No había. ¿Quién había? ¿Quién había con quién? ¿Quién sabía? ¿Qué había que saber? ¿Quién ignoraba? Nada que ignorar. ¿Qué ignoraba? ¿Cómo se lo decía? No se decía nada. ¿Y ese es el asunto? El asunto que no había. Sí, ese es el asunto. Cuando dice, ¿y entonces qué? Como decía. Y entonces eso dice, ¿y entonces qué? Pues entonces nada. Cuando aparecen todas esas sugestiones, aparece de forma espontánea, sin hacer, y Entonces nada. Se dice de muchas maneras. Se trata usted como un vecino. Dice, pero no, hay que llegar a la comprensión. Es una manera de hablar que queda perfectamente revelada, de tal manera que quede siempre, siempre, siempre totalmente expuesta. Y entonces no hay. ¿Y qué hacer? Desaparece. ¿Y qué hacer qué? ya no se hace esa pregunta. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal ha estado esa siesta? No sé ni si me dormí, no sé. No sabes nada. No sé nada. No sé si me he dormido. No sé nada. ¿Qué conocimiento había? ¿Qué deseación de qué? Te convierte en la cosa más miserable del mundo. La deseación no te convierte en una manera de hablar. A ti no te toca nunca nada. Pero por un momento, ay, yo deseo. Y lo crees. Le das crédito. Y por un momento supures. Por un momento no dura nada. Esto no dura nada. Deseo. Soy joven.
Así, con toda claridad, o con alguna turbiedad. ¿Qué había? ¿Quién había? Era guapo, era feo, alguien le calificaba. ¿A quién se dirigía? ¿A quién elegía? Dice, a ti te elijo y a ti te rechazo. Todo el conocimiento es falso, porque es asertivo. El conocimiento quiere decir el conocimiento expreso, objetivo. Dice, yo sé esto, y lo digo. Es mentira. Yo sé esto, lo sé muy bien. Hay el Brahman y hay el Parabrahman. Como dicen los muslimes, Allahu Akbar, Allah es el más grande. ¿Cómo de grande? Si se lo preguntas, ya esa pregunta les produce un bloqueo. Pues el más grande, no hay nada más grande que él, pero ¿cómo de grande? Yo quiero saber quién le ha venido. La mente le ha venido. ¿Dónde está él? ¿Dónde está ese? La mente. Que ella es la que ha dicho es el más grande, porque estos otros son pequeñitos. ¿Quién había? ¿Qué pretendía? ¿Quién lo ve? No sé, yo mismo ni siquiera lo sé. De venir a dormir no lo sabía. A ver, te estoy preguntando ahora, ¿quién había? No detalle. Te estoy diciendo lo esencial. Todo ha sido solo esa proposición. ¿Quién había? No había nadie. ¿Quién había? ¿Quién lo No sé, ese nadie. Yo sin yo. Yo me avergüenzo de decir yo. Me avergüenzo de decir yo. Yo no existe, no está. ¿Quién decía yo? Y mío, ¿quién decía mío? No, nadie, no. Ni yo, ni mío, ni nada, ni... El conocimiento que no es yo ni mío, el conocimiento es el que debido a... es una manera de hablar, no me gusta ser explicativo porque veo que no se dice nada, debido a que uno ve, a que ahora parece que hay un mundo. El conocimiento conoce todo ese mundo, dice, esto está aquí. El conocimiento mismo no es lo que conoce, el conocimiento es más sutil, es más fino. Entonces el conocimiento mismo, cuando haces la pregunta correcta, sirve a su cometido. ¿Quién había? Y ahí acaba el conocimiento y la ignorancia también. ¿Qué decía? El dormidito. ¿Qué decir? David, ¿qué dice David? ¿Qué decir? ¿Eh? ¿Qué decir?
La comprensión, lo que quieras que esa palabra signifique, significa que el conocimiento ha rendido su servicio. Pero la comprensión no te aporta nada. No modifica ni un micronésimo. No modifica nada. ¿Comprendes? No tienes nada con ella que antes no tuvieras. Se puede seguir con la proposición. ¿Qué antes había? ¿Antes de qué? ¿Qué ahora había? Muy bien. Bueno, vamos a hacer ¿qué queráis? Justo. No pensé yo que una proposición tan cortita diera tanto de sí. Mucho, da mucho de sí. ¿Qué dice Marcelino hoy? Hoy ya no dice nada ya. Ya no has vuelto a abrir la boca. Desde aquel día. Muy bien. Nunca digas, después de que he comprendido. Pero es totalmente falso. Rosa, ¿qué dice Rosa? Así que ahí afuera. ¿Qué dice Rosa? Está un poco dormida hoy también. ¿Tú también? Bueno, ha dormido todo el mundo. Todos. ¿Tú también? ¿Tú también? Puede ser. ¡Qué maravilla! El flautista era Medina. Todos durmiendo. Una charla que no ha sido escuchada. Igual que la radio. Cuando funciona en la casa, no hay nadie. Llega alguien de repente y dice, anda, ¿desde cuándo lleva hablando esta radio aquí? Voy a hacer un día, un mes, un año. Pues ya no ha parado. ¿Y qué habrá dicho? Seguro que me he perdido algo. Pero a lo mejor mi hermano sí. ¿Tú te has dormido? ¿Y qué tal? A ver, ¿qué me dices, querido mío? ¿Quién había? Mi hermano. Eres muy tierno. Esto dice a todo el mundo, yo te adoro. Yo le adoro. En todos. Estoy siempre a sus pies. ¿Qué quiere decir estoy siempre a sus pies? Que no levantan la cabeza del ego. Eso quiere decir yo le adoro.
¿Qué sé yo? Algo así. No sé. Pero no es una cosa que me moleste. No saber nada, todo lo contrario. Estoy descansado. Completamente descansado. El ego, ¿qué es el ego? El ego es yo sé. Eso da mucho poder. Fijaros, si da poder los magistrados, no saben nada. Los científicos. Todo el poder es ficticio. Todos funcionan, como dice arriba, el ventilador y la bombilla. Los dos funcionan con la electricidad, pero la electricidad no dice nunca yo ventilo en el ventilador y yo luzco la bombilla. Ella no sabe nada. Alguien que le pregunta sobre el alma individual. ¿Hay algún alma individual que transmigre? Y dice, alma individual que transmigre. Que todo el mundo funciona con el mismo conocimiento. El conocimiento es uno. No hay nada de tal. Ni transmigra ni no transmigra. No hay almas individuales. Que usted es un aparato y usted otro. Pero la luz es la misma. Dice, se puede decir, si ha dicho eso, no es correcto del todo, es una explicación. Dice, usted no es un aparato. ¿Qué aparato es? Pero usted cree que sí, que es un hombre. Entonces dice, ¿qué piensa que se va a reencarnar el alma? ¿Es femenina, es masculina? ¿Usted quiere conservar el nombre? ¿Quiere conservar alguna cualidad de la cual esté orgulloso? ¿O qué? Se preguntan necesidades de ese calibre. Necesidades así de enormes. Muy bien. Mi querido Benjamín, a ver si algún día abres la boca y dices... ¿Sí? Hoy has dicho que es imposible de comentar. Imposible de recitar. Imposible de decir, imposible de comentar. Ciertamente, es imposible. No obstante, los imposibles devienen posibles. De vez en cuando. Dice, se ha enamorado y es imposible. Pero no se sabe por qué. En el momento dado, deviene posible. Dice, anda. Con lo que llevo esperando. Y mira, cuando menos lo esperaba. Es imposible de comentar. Pero no es totalmente imposible de decir, porque si no, no podría ser indicado. Ello no es estanco. Ello es todo. Sin que el todo le toque nunca. Pero está bien, cuando uno no tiene palabras propias, nadie que no pasa nada. Palabras propias. ¿Qué quiere decir palabras propias? Se ve. Y como tal se expresa. Entonces no hay problema. Y eso es Riz Randi, que me gustó mucho. Bajará, dice, no, aquí no hay sucesión. ¿Usted quiere el cojín del maestro ahora? Venga. Ahí le tiene, siéntese y hable. ¿Qué quiere decir? Dice, ese que tenga que hablar, hablará. Muy bien, queridos míos, muy bien, adorables. La palabra es adorable. Si no deviene adorable, uno no comprende. Es su síntoma fundamental.
crece, dice, llega un momento en que saltan las pulseras, por la presión, saltan los vestidos y salta todo. Dice, pero solo es con ese. Ese no comprende. Adorable esto. Ese sí. ¿Han entendido? El otro día decía, normalmente los ignorantes imponen su charla al maestro. Cuando no hay comprensión se le impone la charla. No lo pueden evitar, los ignorantes son así, imponen siempre su charla y como se hablan a sí mismos se piensan que todo el mundo es su escenario. Y entonces si no se les escucha o se les lleva la contraria surge la discusión. Entonces el sabio normalmente escucha y no dice nada. Cualquier cosa que diga se dice. Organizaría un follo, se le escucha por aquí dentro y por aquí dentro. Pero cuando realmente se le busca, entonces no se le impone la charla, se le adora, y entonces sí, sale la charla de él, y eso es distinto. Ya volverá. Bueno. Ya. Como empieza a arriba el mismo cada todas sus charlas, ¿alguna pregunta? Es así como empieza, ¿no, Rosa? Any question?